amplificadores de sonido, pero tenían la misma forma en cuanto a la estructura física. Sí, sí, eso sí es muy típico. Incluso, mira, el empaquetado del SCR se parece al de un regulador. Si tú los ves y no les ves la matrícula, pues dicen, son idénticos, ¿no? Entonces, eso sí, ¿no? Los hacen igual el empaquetado, pero pues lo que hay que fijarse es en la matrícula. Y ahora estamos peor, ¿no? Con los de montaje superficial, luego ni la matrícula les podemos ver, ¿no? Estamos amolados, ¿no? Cuando se llegan a alambrar estos dispositivos, es decir, a soldar, pues ya ni modo, ¿no? Lo que nos vendan es lo que soldamos, ¿no? A veces, sobre todo los técnicos, ¿no? Sinceramente, yo ya renuncié a aprender bien esto de soldar de esta manera, ¿no? Es muy difícil, ya me costó trabajo. Entonces dije, no, pues ya mejor que lo haga otro. Pero bueno, lo importante es que sí se parece el empaquetado, tienes razón, ¿no? Entonces no me acuerdo si la vez pasada lo mostré, pero ahorita déjenme ver si lo tengo a la mano. Esta es la práctica. No lo tengo. Permítame un segundito, ¿no? Y también con ustedes me va a fallar porque me traje un dispositivo, un SCR, que tenía ahí en la escuela, lo tenía y ya me lo traje, pero ahorita brillante, me lo traje y ya no lo encuentro, quién sabe dónde lo puse. Pero bueno, prometo que para la próxima clase les voy a mostrar este dispositivo que es de mayor potencia, por eso quiero mostrarles. Es un dispositivo que conseguí hace muchos años en uno de mis trabajos y pues lo utilizamos por un tiempo hasta que se descompuso, ¿no? Alguien lo echó a perder, pero ya ni modo. Entonces lo guardé, de todos modos lo tengo, lo conservo, a pesar que ya no sirve. Pero permítame un segundito. Ahí va, ¿no? Este es el empaquetado al que te refieres, me imagino, ¿no? No sé si se vea. Ahí está el TIC 106 de dedo y ve cómo es este empaquetado, se parece al de un regulador en un momento determinado. El regulador de voltaje integrado, por ejemplo, el 7805, es igualito, tiene 3 terminales, tiene su placa metálica, es igualito. Pero eso no lo podemos evitar, ¿no? Pues así los empaquetaron, así los manejamos. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues precisamente estaría en la matrícula, buscar, localizar su matrícula y de tal manera que nosotros podríamos saber qué dispositivo tenemos en nuestras manos. ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, aprovechando el viaje, bueno, pues ahí está en el renglón de hasta abajo, ¿qué es lo que dice? IH del lado izquierdo y luego está en inglés. ¿Qué querrá decir eso de IH? ¿Sí lo ven o no? Sí, es ahí donde dice holding current. Exacto. Ese, ¿qué quiere decir en español? ¿Corriente sostenida? Corriente de sostenimiento, muy bien. ¿Sí? La corriente de sostenimiento. Es la que vamos a definir el día de hoy. Voy a tratarla de definir y sobre todo que la vamos a tratar de medir en un experimento, tanto en el circuito, en el SCR como en el circuito equivalente. En las dos, el tomar el dispositivo y hacerlo. ¿Qué es la corriente de sostenimiento? Ahí va la definición. La corriente de sostenimiento es la corriente mínima que fluye por el ánodo, es la corriente mínima que fluye por el ánodo para tener al dispositivo encendido, para tenerlo todavía encendido, pues, para que se entienda un poquito mejor, tenerlo encendido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago que descienda la corriente por abajo de este valor, el dispositivo se apaga. Se apaga.
Entonces, como ejemplo, voy a volverlo a poner, permítame. A ver si alguien ve cuánto vale en el TIC 106. Está del lado derecho. ¿Cuánto es el valor? En la sexta columna. Ajá. Hasta abajo. Marca 5 miliamperes. 5 miliamperes, ¿no? Es decir, si tú en este dispositivo, en teoría, ¿no? Porque ya en la práctica, pues lo vamos a hacer en la práctica precisamente. Si tú haces que descienda la corriente de ánodo por abajo de 5 miliamperes, ¿qué le va a pasar a ese dispositivo en ese momento? Cuando esté abajito de 5 miliamperes. ¿Se va a apagar? Se va a apagar. Por lo tanto, si yo les dijera, vamos a hacer este experimento, ¿cómo lo harían? ¿Cómo medirían la corriente de sostenimiento? Si me doy a entender, ¿qué procedimiento utilizarían para medir o tratar de medir la corriente de sostenimiento? ¿Qué armarían, pues, para darme a entender? ¿Qué armaríamos? Tendríamos la fuente ¿Sí? y el rectificador, pero estaría referido al cátodo y le pondríamos la fuente de corriente en el gate. Pues sí, ahí está. Está del lado izquierdo. Perfecto. Primero haríamos lo que acabas de comentar. Lo echaríamos a andar. ¿Qué quiere decir echar a andar? Pues que lo prendemos, pues, que lo activamos al dispositivo. Entonces, haríamos el procedimiento. 1, polarizarlo en directa. 2, ponerle fuente de corriente ¿en dónde? En la compuerta, referida al cátodo. Pum, ya lo echo a andar. ¿Quito la fuente de qué? ¿Cuál fuente es la que quito? La fuente de corriente. La quito. Y de todos modos el ampémetro está marcando corriente. ¿Sí quedó claro? Queda marcando corriente. ¿Y después qué haría? ¿Para que ya no marque, profe? ¿O Para que no marque corriente. Y deje de que no marque corriente, sino que yo pueda detectar la corriente de sostenimiento, dado la definición que di. Podríamos abrir el circuito. Si lo abres, inmediatamente ¿cuánto marca el ampémetro? Si se lo va a abres, hacer? 0. se va a cero. Pero entonces no medí la corriente de sostenimiento. Ya me di a entender qué es la corriente de sostenimiento. Es la mínima corriente que precisamente sostiene al, ¿cómo se dice? Al SCR conduciendo. Por abajo de ese valor, ¿qué va a pasar? Se va a apagar. Entonces, si hacen lo que ustedes propusieron de abrirlo, ¿qué va a pasar? Se va a apagar, Sí. pero no voy a medir la corriente. ¿Ya me di a entender? Entonces, vamos a ¿Podríamos suponer, hacer un corto, profe? ¿en dónde hacías el cortocircuito, por ejemplo? El corto de ánodo a cátodo con un puente. Ajá. Suponiendo, repito, que lo haces, vamos a suponer, lo puenteas. ¿Qué va a pasar en ese momento cuando puentees el SCR? La corriente se iría por donde se le opone menos resistencia, Sería a través del corto, ¿verdad? a través del corto. Entonces, a lo mejor aumenta un poquito la corriente, ¿está claro? Aumenta un poquitito la corriente. Pero ¿qué pasa después de que quites el corto? Dejaré de marcar corriente porque... ¿Por qué? Se me fue, perdón, profe. Sí, ¿por qué dejaría de marcar corriente después? Tienes razón.
Sí dejaría de marcar corriente. O sea, o marcaría cero, no tanto que marcaría cero, ¿verdad? ¿Por qué marcaría cero? ¿Qué hicimos sin querer con el SSR? No, porque no hemos activado otra vez el circuito. Sí, o sea, ya lo apagamos. Ajá. Ya apagamos al circuito, ya lo apagamos. Entonces, no, yo lo que quiero es medir la corriente mínima para que todavía siga prendido y de repente, ¡chin!, se apague. Entonces, ¿qué haría yo como procedimiento? Y está del lado derecho, compañeros, del dibujito. ¿Qué dibujé del lado derecho del circuitito? No el del circuito de polarización inversa, el mismo de directa. ¿Qué tiene al lado derecho? ¿Qué le puse adicional? ¿El resistor? ¿Ese resistor cómo es? Bueno, según... Variable. Entonces, ¿qué haría con el resistor variable? Ir variando su resistencia para, no sé, para delimitar más la corriente. Exacto. ¿Qué quiero hacer con la corriente? ¿Qué le quiero hacer a la corriente al fin y al cabo? Que baje. Que baje. ¿Cómo le hago que baje? Aumentamos la impedancia. Aumentándola. Entonces, ese resistor que está ahí, le voy a aumentar de valor. ¿Qué va a pasar con la indicación del ampéretro cuando yo le vaya aumentando de valor? Poco a poquito. Va a ir disminuyendo la corriente. Exacto. Pero ¿qué va a pasar de repente? Va a llegar un momento en que pase algo súbito. ¿Qué va a ser? De repente sucede. Que marca cero. Marca cero. Entonces, el último valor que hayas visto, ¿cómo se le llama? El último que hayas visto antes de que se vaya a cero. La corriente de sostenimiento. Exactamente. Ese es el procedimiento. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Entonces, vamos a suponer que yo te entrego o les entrego a ustedes el SSR y les digo, quiero que me detectes o que me midas el valor de la corriente de sostenimiento. Dime el procedimiento completo para echarlo o echarse esa medición, pues para decir, ya tengo esta medición. ¿Qué tienes que hacer? Paso a paso. Ojalá y me lo puedan describir todos los pasos, ¿no? Porque luego unos se brincan hasta el final y hay otros que lo dicen a partir de la mitad. No, desde el principio hasta el final. Procedimiento para determinar la corriente de sostenimiento. El paso 1 lo podemos decir como polarizar en directa. Primer paso, polarizar en directa. Perfecto, ya está polarizado en directa. Primer paso. Perfecto. Claro que lo podemos detallar este paso. ¿Qué debes de conectar? Te diría, no seas así. Dime qué debes de conectar para lograr este primer paso. La fuente, la terminal positiva a ánodo. Perfecto. La terminal negativa a cátodo. No, porque ahí ya te echaste al SSR, no inventes. Sangre. Al ánodo, pero del otro. Falta un resistor, ¿no? ¿Cómo es ese resistor? Fíjate bien, ¿cómo es ese resistor? Un resistor variable, sí, cierto. Un resistor variable. No vi la flecha. No ponerlo en cero, porque si lo pones en cero, sale lo que dijo hace ratito. Ya lo quemé. Ya lo quemaste. Y si dejas en cero el resistor, también, ¿qué pasa? Suponiendo que te equivoques y lo dejas en 0 ohms, ¿qué crees que Igual pasa? ya lo quemamos, ¿no? Ya lo quemamos, ya lo echamos a perder. Ese resistor, ¿qué valor debe tener? Alto. Pero si no lo dejes en cero, porque le das en la torre al dispositivo, en cuanto lo dispares, lo quemas. Bien. ¿Y qué más? ¿Qué más debes de conectar? Entonces sí moriré en un accidente de laboratorio, profe. Exacto. ¿Qué conectarías Tenemos más? que conectar un ampéretro. En serie, ¿verdad? Cerrar el circuito. Sí, al resistor. Ya que lo cerré, ¿qué marca el ampéretro en ese momento? ¿Qué valor? Debería de marcar 0, ¿no? 0. Ni modo, ahí está, vamos bien. Siguiente paso. Para que ya marque, ¿no, profe? Exacto, para que marque, primero debe de marcar, ¿no? Pues si no, Conectar la otra fuente. Conectar la fuente de corriente.
¿En dónde? En la compuerta, ¿va? En la compuerta, sí. Referida siempre al ¿qué? Al cátodo, preferentemente. Si tenemos dos fuentes, lo hacemos así. Si tenemos una, pues ya ni modo, puenteo el positivo hacia la compuerta y ya muere, ¿no? Le pongo ahí. ¿Sale? Pero bueno, pum, ya lo disparo. Luego, ¿qué voy a hacer después de eso? Ya está. ¿Qué va a marcar el ampéretro? Perdón. Una corriente. Exacto, distinta de cero. Le quito, siguiente paso, ¿qué es lo que voy a quitar, compañeros? Quitar la fuente de La fuente la quitamos. ¿Cuál fuente? La de qué? corriente. corriente. Ya la quité. ¿Qué debe de pasar con el ampéretro? Debe seguir Todo igual. Debe de seguir igual. Si no sigue igual, preocúpense porque ya se echaron el SCR o no le sirve circuito equivalente de transistores. Si se apaga, dicen, ay, no sirve, no está sirviendo mi circuito equivalente. ¿Sale? Debe de permanecer encendido. Perfecto. Y después, ¿qué van a hacer para determinar la IH? Ir subiendo el valor de la resistencia. Irla subiendo. ¿Qué va pasando con lo que marca el ampéretro? La corriente va siendo cada vez más pequeña. ¿Y qué va a pasar de repente también cuando va a pasar de dar un valor a dar 0? Y ese último valor que dio es la corriente de sostenimiento. Exactamente, así es. Entonces yo les pregunto, claro, ustedes ni lo vivieron y a lo mejor ya no lo van a vivir. No lo sé, yo digo que no, porque ya no les va a tocar ese laboratorio. Para esta medición, ¿cuál serviría más? ¿El instrumento analógico o el instrumento digital? Estoy hablando del ampéretro. ¿Cuál serviría mejor? ¿El de aguja o el de numeritos, por decir algo? ¿El de aguja? El de aguja, a mí me encantaba hacerlo con él. Además, como todavía tenemos instrumento analógico en el laboratorio de dispositivos, les decía a los alumnos, vamos a hacerlo con el de aguja. No, que yo quiero hacerlo con el de numeritos. Bueno, ya que, pero yo prefiero el de aguja. ¿Por qué? Porque en la aguja yo veía exactamente en dónde brincaba. Y decía, aquí fue, entonces ya nada más me ponía a hacer en dónde era y ya determinaba el valor. En cambio, con los numeritos luego sí se hacía bolas el alumno. Uno decía, no, pues yo vi 5.2 y el otro decía, no, yo vi todavía 5. Por fin, 5 o 5.2. Sí, ya me di a entender. Cuesta más trabajo. De todos modos, los dos, ¿qué debemos de hacer? De todos modos, en los dos casos, sea con analógico o sea con digital, ¿qué sugieren para hacer una buena medición? ¿Y qué es lo que se hace en la realidad? Hacer varias pruebas y sacar un promedio. Un método es el promedio. Perfecto. Hacer varias pruebas y hacer el promedio es una. ¿Qué otra medida de tendencia central conocemos? Aparte del promedio, ¿eh? ¿Cuál es otra medida? Como si fueran 20, compañeros. ¿Cuántas medidas de tendencia central hay? La media, la moda. La exacto. ¿Cuál? Y la mediana, ¿no? La media es el promedio. La mediana, pues es aquella medición que se encuentra en medio, ¿no? De todas las que hicimos, dicen, pues esta de en medio es la que voy a tomar. Se vale. Y finalmente, ¿cuál es la otra? La moda. La moda. Entonces, la moda, pues es la que más se repite, pues dices, esta voy a hacerla, ¿no? ¿Qué promedio ni qué nada? Vi que se repitió de las 6 veces que lo hizo, se repitió 4, pues ya esta, ¿no? ¿Qué promedio voy a hacer? Va a ser esta, va a ser la buena, ¿no? ¿Sí quedó claro? Y eso es lo que se hace en la realidad. La gran diferencia, que pues cuando se fabrican estos dispositivos en la realidad, pues ya se hacen por equipo electrónico, ¿no? Y ya programado, ¿no? Ya el ser humano ya casi ni interviene, ¿no? Me refiero en el momento, ya no está viendo cuánto da, sino que pues hay un dispositivo ya electrónico que nos dice es tanto el valor. Y las pruebas se hacen pues N veces, ¿no?
y con una muestra. Vamos a suponer que el lote de SCR sea de 1000, pues se toma una muestra, vamos a suponer de 30, y dicen, bueno, estas 30 dio una corriente de tanto. Y entonces se asume que ya todo el resto de la producción, pues tiene la misma corriente de sostenimiento. Son métodos estadísticos. Claro que ahorita si me escuchara mi profesor de estadística me reprueba, ¿no? ¿Alguien tiene idea de cuántas pruebas se deben de hacer en un lote de 1000? Eso nos lo dan en estadística, ¿eh? Y si no se los dieron, preocúpense. Sí, lo vi, pero no me acuerdo. No, pues son las cosas que, así como yo que no la guardé en memoria, ahí me reprueba mi profesor. De perdida de memoria, ¿no? Pero me acuerdo que hasta era una expresión. Y depende del área de investigación, ¿eh? No es lo mismo la muestra que tome yo con seres humanos a la muestra que yo tome con dispositivos semiconductores. No es lo mismo. Entonces existe toda una teoría de eso, ¿no? Pero bueno, ya eso. No lo vamos a hacer nosotros. ¿Cuántas mediciones se piensan echar ustedes para decir, bueno, ya estar convencidos? ¿Cuántas veces van a repetir? ¿Cuántas, perdón? Con una, profe, ya. No, pues tú estás peor. De perdida hace ratito vi 2, no seas gacho. Como con una, no. No, ahí sí. En ningún método estadístico dice que con una ya salieron las cosas, ¿no? Repitan las ¿Con varias. unas 100? ¿Arriba de 100? Pues ya, eso es una muestra demasiado grande para el tiempo que tenemos. No sé si me da a entender. Por lo menos 5. Unas 5, ¿les parece? Échense 5 veces, decir, ya, me convenzo con 5. Pero a veces ustedes mismos dicen, ¿sabe qué? Yo me eché 10 porque en esas 5 fue un relajo. Primero vi 4 miliamperes, en otra vi 3, en otra vi 8, dije, no estamos en la calle. Ya tomé más mediciones, más de 5. ¿Por qué? Porque todas estaban muy dispersas. Sobre todo, ¿saben en dónde va a haber un poquitito de dispersión? En la del circuito equivalente, la de transistores. Ahí sí se va a dispersar. Me acuerdo que hay unos alumnos que dicen, no, pues no inventen, todas me dieron distintas. Tomé 5 veces y las 5 fueron distintas, muy distintas. Entonces, pues ya se toman decisiones de qué, de hacer más mediciones. ¿Quedó claro? Es de las veces que se toma la moda, ¿no? Si se repitió en las 6, 7 mediciones que hicieron, se repitió 2 veces, esa tomen, ahí muere. Tomen la moda, no tomen el promedio, tomen la moda, por decirlo. Y pues admiten, ¿no? Ya nada más lo comentan, eso sí, cuál fue la que hicieron, moda, mediana o media, ¿no? La que sea. Híjole, profe, y mi profesor de física clásica, de primer semestre, no inventes, era bien estricto con eso y nos hizo hacer todos los métodos y a mano. Pues, entonces ahí se ve, ¿verdad? Sí, cierto. Híjole. Sí, pero todo, sí. Sí, estuvo muy divertida esa experiencia. Pero igual, Rodolfo, es lo que les comento, finalmente son cosas que debemos de tener en memoria. Si tuvimos un profesor así, pues hay que tenerlo en memoria para hacerlo, ¿no? Realmente no sabemos en el área que vamos a entrar, ¿no? Por ejemplo, que entren en una parte donde hagan este tipo de pruebas y pues cuando estén platicando con los demás ingenieros sepan de qué están hablando, ¿no? De que sí saben hacer estas pruebas, ¿no? Que saben tomar muestras, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso sirven las matemáticas. No invente, hasta se estaba burlando cuando pasamos a revisión, porque los cuadernos estaban todos achicharrados de tanta vuelta que le dábamos a las hojas. Sí. Ese profe era muy chido. Sí, de tantas pruebas que Pero hizo, si me pregunta, ya no me acuerdo. Pues qué mal. Esa es la parte en que no está bien. Ya eso déjaselo, por ejemplo, a mí, ¿no? Que eso cursé estadística hace que... No, pues ya como... No digo ni cuántos años. Pero de todos modos no tengo disculpa porque no les miento, pero todavía hace como 4 años, menos 3 años, ocupé la estadística para hacer una tesis. Hice una tesis y ocupé la estadística y me preguntan, ¿quién sabe? Ya ni me acuerdo. Claro, abro mi tesis y ahí veo las expresiones, ¿no? Pero no se trata de eso, ¿no? Se trata que lo tengo más o menos presente, ¿no?
Pero bueno, ahí se los dejo. ¿Quedó claro? Entonces, no sé si quedó claro cómo probar la IH. ¿La corriente de qué? Sostenimiento. ¿Quedó claro o no? Entonces, profesor, ahí cuando tenemos la fuente de corriente, suponiendo que la tengamos, la conectamos y después la quitamos. Sí, se tiene que quitar. Se tiene que quitar. Porque si hace la prueba de la IH con la fuente conectada, no sale. Sale otro valor. Muy, muy distinto. Incluso hasta ni se parecen. Y otra pregunta, profesor. Por ejemplo, en dado caso de que no tengamos la fuente de corriente, ¿puenteamos el positivo de la fuente de 9 volts a la compuerta? Sí. Pregunto, ¿se daña? ¿Y por qué no? ¿O por qué sí se daña? Cuidado. No, o sea, sí habría que experimentar. No, pero ahorita, así como está el dibujo, te pregunto, ¿crees que se dañe? Voy a borrar la fuente de corriente y voy a dibujar ¿qué? El puentecito. ¿De dónde a dónde lo voy a dibujar el puente? En la fuente de voltaje a la compuerta, pero faltaría un resistor. Pero es la pregunta que yo les haría a todo mundo. ¿Es necesario o no es necesario? Piénsenlo, o sea, analicen el dibujo. Y si concluyen que es necesario, pues se lo ponen, ¿no? Y dicen, no, mejor no se lo pongo y no sé, la de malas, ¿no? Pues por intuición sí se le pondría, aparte de que se alimenta con una fuente de corriente, nosotros vimos que eso puede ser sustituido por una fuente de voltaje con un resistor. Entonces, conclusión, ¿qué harías con ese puentecito que pretendemos poner? Agregarle una resistencia al puente, un resistor, perdón. Sí, ¿no? Entonces lo ponemos en medio para asegurar. Dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues ponle un valor ahí. Con eso, pues aseguramos. Vamos a suponer que yo empiece con ¿qué? Con un K-ohm. ¿Qué nos puede pasar de repente? Ya no se daña, ¿eh? Pues ya lo protegimos, pues. Pero ¿qué puede pasar? Al poner de un kilo ohm, por decir algo. En primer lugar, esta corriente no está referenciada al cátodo. Ya vieron que no está referenciada al cátodo. ¿Qué le estorba para estar referenciada al cátodo? ¿Qué dispositivos o cosas le estorban para que digan, no está referenciado al cátodo porque usted lo dijo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le estorba? Si lo vemos como un nodo, podemos decir que en ese nodo están conectados la resistencia de 1 kilo, la fuente y el ánodo. Ajá, pero ¿qué hay del resistor variable que está del lado derecho? ¿Le estorba o no? No está el cátodo, ¿sí lo ven? No está el cátodo, ese resistor le estorba. Y el ampérmetro también de pilón, pero vamos a decir que el que le estorba principalmente es el resistor variable. Entonces puede ser que no se dispare. No sé si me da a entender. No se dispara. Tendríamos que poner el resistor variable en cortocircuito. No, porque en el momento que hagas eso, ¿qué puede pasar al tratar de echar a andar el SCR? Que se truene. No, adiós SCR, porque le pusiste todo el voltaje de la fuente. Y entonces adiós SCR. Entonces, tener cuidado. Entonces, es redibujarlo. Voy a tratarlo de hacer. ¿Cómo le podríamos hacer? Y ustedes me dicen si lo hice bien o no. Créanme que esta pregunta nunca la habían realizado. Bueno, pues hay que ver si se puede o no hacer, ¿no? Permítanme un segundito. Entonces, fíjense bien. Les pregunto lo siguiente.
Este circuito que estoy dibujando funciona igual que el otro, sí o no. Esa es capciosa la pregunta, ¿eh? Estoy poniendo que el resistor aquí, después, ¿qué voy a poner? El SCR, ¿lo ven o no? Y aquí voy a poner ¿qué? Es más, ni aquí tampoco, perdón. Lo voy a poner del lado del resistor. ¿Qué voy a poner del lado del resistor? ¿Qué aparatito es este? El amper. El El amperímetro. Entonces ahí está midiendo la corriente, pues sí, está en serie, ¿no? Este es el R. Ah, bueno, que incluso lo puede poner como está originalmente. ¿Cómo es este resistor? Variable. Variable. Y entonces vuelvo a hacer lo mismo que se propuso hace rato. Fíjense bien, pongan mucha atención. Cortocircuito aquí. ¿Qué estoy haciendo, compañeros? Esta es una fuente de ¿cuánto? ¿9 volts? Entonces la pregunta es, ¿qué estoy conectando en la compuerta? Momentáneamente, espero que sea momentáneamente, pero bueno. Los 9 volts. Los 9 volts, entonces, ¿entre qué y qué estoy conectando los 9 volts? Entre la resistencia variable y el SCR. No, fíjate bien, estoy hablando del SCR. ¿Entre qué terminales está conectado así en este dibujo la fuente de 9 volts? ¿Entre qué terminales? Del Sería entre SCR. la terminal del ánodo y de la compuerta. Fíjense bien, el ánodo nada que ver, en el ánodo está en No, medio perdón, el y cátodo. entre el cátodo ¿qué tiene? ¿Qué parte de la batería? El menos, ¿sí lo Sería ven? el negativo o la tierra. Exacto, negativo le vamos a llamar. ¿Y el positivo dónde lo estoy conectando? A la compuerta. Y entonces, ¿qué estoy conectando en paralelo entre la compuerta y el cátodo? La fuente ¿La fuente de cuánto? de 9 volts. De 9 volts. Adiós, SCR. Ya me lo eché. Y qué bárbaro, sí es cierto, está en paralelo, ¿verdad? En paralelo, entonces ya la regamos. Entonces, ahí va. Precisamente quiero compartir otra cosa para que lo vean. Ojalá y esté, no me acuerdo, pero ahorita a ver si sí está. Déjenme ver, aquí está. Es el penúltimo renglón. ¿Sí lo ven? ¿Qué dice? Penúltimo renglón. A ver, déjenme ver dónde está. ¿El penúltimo? Penúltimo, aquí está, mira. Sí, es cierto. Sí, el penúltimo, ¿no? ¿Sí lo ven o no? Sí, es el que dice gate, tiger y voltage. Exacto. Y entonces, ¿qué querrá decir eso? No, Voltaje al que se abre la puerta. No, voltaje es gate, ¿cómo se llama? Compuerta, ¿no? Trigger es que disparo. Voltage, pues voltaje. Entonces, voltaje de disparo de la compuerta. ¿Cuánto es? Véanlo del lado derecho. 1 volt. Un volt, ¿qué dice en la parte de arriba de la columna? Máximo. Máximo, por Dios, ¿cuánto le estoy poniendo ahorita en ese dibujo? Que ya no está ahorita, ¿verdad? Pero bueno, que lo vieron. Ya lo troné porque este dispositivo soporta cuando más 1 volt. Si yo le pongo más de 1 volt, adiós dispositivo, lo quemo. ¿Quedó claro? Daño al dispositivo. Si me voy al circuito equivalente, voy a tratarlo de poner ahorita, pero ustedes vean en sus libretas. Si me voy al circuito equivalente del transistores, a transistores, ¿a dónde estoy poniendo esos 9 volts? ¿A dónde?
Aquí está. ¿Entre qué y qué estoy poniendo 9 volts? En los transistores. Estoy hablando de los transistores. Estaría entre la base Ajá. del NPN ¿Sí? y el colector del PNP. No, entre la base del NPN y el qué. Y el emisor, perdón. Y el emisor. Estoy poniendo el voltaje de 9 volts en qué? En la juntura base emisor. Aquí está del lado izquierdo. No sé si lo vean del lado izquierdo las capas. Estoy poniéndole aquí. ¿Cuántos volts dijimos? 9. 9 volts entre la juntura PN, base emisor, si estoy hablando en qué, en el circuito equivalente. Estoy poniéndole 9 volts a una juntura que cuando más nos dice el fabricante que puede aguantar ¿cuánto? Un volt. Un volt máximo. Ya me lo eché. Es cuando uno la riega por andar haciendo sus inventos. Primer lugar. Segundo lugar, entonces, ¿qué haría para no, con ese mismo circuito, decir, bueno, pero sí jala, sí lo puedo echar a andar? ¿Qué haría? Poner una resistencia. Poner una resistencia. ¿Cómo la colocamos, compañeros? En serie. En serie. Entonces, a la fuente. Entonces, por eso yo les decía, ¿qué valor sugerí yo? 1 kilo. 1 kilo. Aquí lo pongo de 1 kilo. Y lo pruebo, ¿no? Digo, bueno, pues ahí va. Vamos a ver si jala, ¿no? Lo echo a andar. ¿Y qué debe de pasar si es que funciona? Debe marcar corriente. Debe marcar corriente. Debes de quitar abrir nuevamente ahí. ¿Y qué debe de pasar? De todos modos, a pesar de que ya le abrimos ahí. En la compuerta estoy hablando. Seguir marcando la misma corriente. La misma corriente. Aquí. Debe de marcar la misma corriente. Pero ya no me eché ¿cómo se llama este? Al SCR. Ya no lo dañé. Entonces, sí es necesario de 1 kilo, pero ya vieron lo que hice tramposamente, a dónde puse el resistor variable y el ampérmetro, a diferencia del otro dibujo. Del lado izquierdo. ¿Sí? Y de todos modos, ¿funciona o no funciona esto? Profe, yo tengo una duda. Sí. Si pongo primero el ampérmetro, ¿no estaría marcando la corriente que me otorgue la fuente? Por así decirlo. Porque lo que nosotros estamos buscando es lo que dijo, ¿no? El voltaje de sostenimiento. No, es corriente. Acuérdate que es corriente. Perdón, corriente. La corriente de sostenimiento no debería de ser después del SCR. ¿Al lado derecho te refieres? ¿Al lado derecho? Ajá, al lado derecho. Entonces, esa pregunta se la reviro al resto del grupo. ¿Qué dicen de eso, compañeros? Como desconectamos la fuente, pues es una malla. Entonces, ese ampérmetro donde lo coloques va a medir lo mismo. ¿Es la corriente de la fuente, sí o no? Sí es de la fuente, pero ¿Sí? lo que estamos buscando no es hasta dónde marca en cero con el resistor variable. Sí, es correcto. Entonces, vamos a suponer que lo tenemos ahí donde está. ¿Está claro hasta ahí, compañeros, o no? Vamos a suponer que ahora digo, ¿sabes qué? Le voy a hacer caso a Urim. Quito el ampérmetro y ¿qué pongo en su lugar, Urim? Lo estoy quitando ya. ¿Un qué? Un corto. Un corto, ya está. Dice, no, pero ahora quiero medir, no seas así. Entonces, ¿dónde quieres que ponga el ampérmetro? Tú me lo dijiste. A la derecha. A la derecha del, ¿cómo se llama este? Del SCR, ¿te parece? Del SCR.
Sí, profe. Ahí está, ya lo coloqué. Claro, con su letra A, ¿verdad? Aquí está, es el ampérmetro. Ahí está. Entonces la pregunta es, ¿marca o no marca? ¿Y cuál es la diferencia con ponerlo allí, donde ahorita lo puse, gracias a que tú me lo dijiste, con ponerlo del otro lado donde estaba? Les pregunto a todos. Porque tiene la duda acá el compañero. Joven. Nadie responde, no sean gachos, échenme la mano, si no yo lo voy a dar la respuesta, pero no se trata de eso. Se trata que ustedes me digan si está bien o no está bien, si es lo mismo o no es lo mismo, eso es todo. Ahí para no echarme el ampérmetro pongo el cablecito rojo conectado al cátodo. ¿Cuál cable? Perdón, no entendí. Al del ampérmetro, profe, para conectar el ampérmetro. El ampérmetro, en primer lugar, ¿qué polaridad debo de ponerle aquí? Vamos a ponerla. Más a la izquierda, ¿va? Y menos a la derecha. Que en los ampérmetros digitales no pasa nada. ¿O sí pasa algo? Pues no, nada más le va a marcar un menos o un más, porque me equivoqué, eso es todo. Pero en un ampérmetro analógico, ¿qué puede pasar? Que también es lo que les digo a los alumnos, tengan cuidado, pongan la polaridad bien. ¿Qué pasa si lo pongo en un analógico, lo pongo la polaridad al revés? ¿Se quema su fusible? Pues más allá, primero no se quema, fíjate bien, ¿qué es que pase con la aguja para ver si me doy a entender? Se daña, va a estar chocando. Va a estar chocando, ¿hacia qué lado se va a ir? Hacia el lado izquierdo. Hacia el lado izquierdo. Dice, espérate, y si es mucha corriente, sí es cierto lo que dijo el compañero, se le puede fundir su fusible. Y si no tiene fusible, se puede fundir incluso el aparato, por haberme equivocado, ya me di a entender. Lo que pasaba hace mucho tiempo, no se fundía ni el fusible, ni el, ¿cómo se llama? Ni el aparato, sino simplemente qué veíamos cuando a lo largo de todo el semestre, cuando se equivocaba el alumno, incluso mis compañeros, como yo como alumno me di cuenta, la aguja quedaba toda chueca. ¿Por qué quedaba toda chueca? Porque se estaba golpee y golpee del lado ¿qué? Izquierdo, y entonces quedaba chueca y ya se enchuecó esta cosa, ¿no? Entonces un técnico tenía que enderezarla, por cierto. Pero bueno, ese es grave. Pero en un digital, pues no pasa de que ¿qué? Marque negativo. Marque de 0. Marque negativo. Marque menos. Pero la pregunta es, persiste la original. Es lo mismo que yo la coloque a donde la quiso que la pusiera Urim, a cuando yo lo tenía, ¿de qué lado lo tenía yo? Voy a borrar incluso la fuente de corriente ahorita, para que no me estorbe y lo vean. Ahorita todo, o sea, ya está disparado, suponiendo. Entonces, repito la pregunta, ¿es lo mismo o no? Es toda la pregunta. Y qué bueno que se dio esta pregunta, por cierto. Porque esa pregunta, compañeros, con mucho respeto para Urim, ¿no? O sea, es de las preguntas que me hacen luego ingenieros, es grave, porque mis alumnos me lo hagan, está bien, porque tarde o temprano a ver si me doy a entender. Pero ya cuando uno es egresado y me salen con esto, es de agarrar a cocos al ingeniero. Lo bueno, las veces que me he enfrentado a este tipo de cuestiones, ha sido que no son de la ESIMI. Entonces ahorita se vale y va para todos. Me da gusto que pregunten, pero la idea es que corrijamos nuestra forma. Entonces ahí en ese dibujo, no sé si se entienda, con el puro dibujo. Ya entendí, profe. Sí, ¿no? Sería lo mismo. Porque pues está en serie, la corriente sería la misma para todo el circuito, sí. Sí. Con eso, Urim, ya me diste una alegría. ¿Por qué? Porque, te voy a decir una cosa, es chascarrillo, ya vas a ser egresado de la ESIMI. ¿En serio?
Aquí está con color rojo. ¿Qué estoy dibujando con color rojo? El sentido de la corriente que fluye alrededor de la malla. Exacto, ¿convencional o real? Acuérdate, ya para redondear nuestros conocimientos. Este sentido que acabo de... Es el convencional. ¿Por qué es convencional? Porque está en sentido de las manecillas del reloj. No, no es por eso, no es por eso. ¿Por qué se le dice que es? No, pues imagínate, en un dibujo, que un zurdo ya me lo amolaste, ¿no? Porque créeme que un zurdo, bueno, aquí hay zurdos, compañeros, por cierto. No, profe, puede hablar mal de ellos. No, voy a hablar bien de ellos, al contrario. Es broma, es broma. Al contrario, voy a hablar bien de ellos. Alguien, de buena onda, ¿hay un zurdo, compañeros? Porque quiero, e incluso va a ser como pregunta de duda, no es de mala onda, es una pregunta que tengo de duda. A ver, con pregunta, ¿hay un zurdo por aquí? ¿A poco no hay ninguno? No están así, sí debe de haber, ¿no? Diría nuestro profesor de estadística, estadísticamente debe de haber un zurdo, cuando menos. ¿Cuántos son aquí? Estamos 23 personas, debe de haber un zurdo, cuando menos, ¿eh? ¿Nadie? No, profe. Ya puedo hablar mal de ellos. Ahí va, no es que hable bien o mal, ahí va. La idea es que para mí, que es mi pensamiento, yo tengo un sobrino, pero ahorita no le puedo hablar por teléfono, yo le diría, oye, ¿qué te cuesta más trabajo? ¿Hacer una flecha en sentidos de la manecilla del reloj o una flecha en contrasentido de las manecillas? Te lo juro que el zurdo, yo pienso, porque no lo tengo que preguntarle a mi sobrino, ni modo, que le cuesta ¿qué? Menos trabajo dibujarlo al revés. ¿Quedó claro? Al revés, es decir, en contrasentido de las manecillas del reloj. ¿Está claro hasta ahí? Y entonces va para, no me fijé quién contestó, no es porque esté en sentido de las manecillas del reloj en sentido convencional. ¿Por qué es sentido convencional? ¿Cómo se define el sentido convencional de la corriente? Pues Ese sentido también es el de la diferencia de potencial. La diferencia de potencial no tiene sentido. Sí, qué gacho. Y entonces cuando orientamos a la fuente de voltaje de positivo a negativo. Pero ¿cómo la orientas? Esa es la pregunta. ¿Cuál? ¿A la fuente de voltaje? Pues así, de más o menos. Oye, y entonces, Rodolfo y todos, va para todos. Entonces, yo les pregunto, porque vamos a suponer que ahorita ya lo olvidé, pero créeme que no, de las cosas que no olvido. Yo les hablé de los bulbos en este grupo, del bulbo, les hablé del bulbo al alto vacío. Pues por Dios, ahí fue cuando lo platicamos de esto. ¿De dónde a dónde iban los electrones que lo descubrió? No fue Edison, fue el siguiente. El sentido convencional es cuando los electrones van de positivo a negativo, pero el sentido real es de negativo a positivo. Pero no son los electrones, Alejandro. El sentido real de los electrones, que es lo que conocemos típicamente, van de dónde a dónde. De negativo a positivo. De negativo a positivo. Y entonces el sentido convencional, ¿de dónde a dónde va? Positivo a negativo. Pero no son los electrones. ¿Qué son? No son los. ¿Qué son? No invente. ¿Qué concepto es? Cuando abandonan los electrones, ¿qué dejan en su lugar? ¿Serían los huecos? Los huecos. Los huecos. Esos son los huecos. Ese que acabo de dibujar, de color rojo, es el sentido convencional. ¿Qué está fluyendo? ¿Qué estoy señalando que está fluyendo? ¿Los huecos o los electrones? ¿Los electrones? No, los huecos. Son los huecos. ¿Qué sentido no casualmente, lo definieron así? Tiene el SCR en este caso, y también el diodo, y también el transistor. La flechita esa, ¿para dónde está señalando? ¿Qué sentido está señalando
los dispositivos semiconductores. ¿Qué sentido están señalando en su símbolo? El convencional. El convencional. Y no fue casual desde hace, no sé, desde que aparecieron los dispositivos semiconductores, que ya tiene más de, ¿qué? De 80 años, creo, ¿no? Va por ahí. Ese es el sentido que señalaron en nuestros simbolitos. Todos los simbolitos van a tener el sentido, ¿qué? Convencional. El sentido de qué. Se los juro que tengo un libro, lo compré, no, creo que hasta me lo regalaron, bueno, no me acuerdo, pero si es que tengo un libro que no tiene el sentido convencional. ¿Cuál sentido maneja en sus explicaciones de dispositivos semiconductores? ¿El sentido qué? ¿De negativo a positivo? ¿El real? Entonces, el real, el de negativo positivo es el real, es el de los electrones, y ahí se la pasa todos los capítulos del libro explicando las cosas con el sentido ¿qué? Real. Entonces dije, chis, este libro está raro. Entonces me puse a investigar y resulta que es un libro técnico, es decir, de bachillerato. Ese que me regalaron es un libro que está bastante bueno, ¿eh? A mí me gustó porque sí le entendí muchas cosas, pero ya vi que dije, chis, ¿por qué explica con el sentido qué? Real. Porque es un libro de qué? De bachillerato. Este es un acuerdo internacional. Cuando tú estudias una carrera técnica, debes de aprender con el sentido qué? Real. Y si tú estudias una licenciatura, maestría y doctorado, debes de aprenderlo con el sentido ¿qué? Convencional. Convencional. Y ahora sí que eso se aceptó a nivel internacional, pero pues no me crean hasta que no vean un libro técnico, pero auténticamente técnico. Es un libro que maneja el sentido real. Y los símbolos son igualitos, dices, pues, pero te lo explican al revés, dices, me van a hacer bolas, ¿no? Te pueden hacer bolas, por cierto. ¿Sí quedó claro entonces hasta ahí, compañeros? Entonces, dado eso que comenté, tanto relajo, que concluiríamos referente a lo del ampérmetro, pues. Ya lo dijo Urim, ya acertadamente lo dijo. ¿Es lo mismo o no, Urim? Sí, profe, es lo mismo. Es lo mismo. Pero mira, Urim, lo dije como chascarrillo, pero con mucho respeto, no nada más, no lo tomen a mal. De veras, hasta lo digo, cuando me llego a enfrentar con ingenieros que salen con esas ondas. Porque, imagínate, una cosa es el dibujito, aquí está el dibujo. Y yo les digo, vamos a abrir el circuito para medir el ampérmetro, lo voy a abrir aquí. Y me salen, oye, pero no es lo mismo, ahí está, se puede quemar el ampérmetro. Cuando salen con esos comentarios, es cuando me dan ganas de agarrarlos a cocos, porque son ingenieros, porque llegan a decir eso. Si usted, me hablan de tú, por cierto, los que me han tocado, que no tiene nada malo que me hablen de tú, no está bien, son hasta más grandes que yo o son de mi edad, entonces no hay bronca. Pero entonces imagínense, ¿no? Que me digan, oye, pues es que si lo pones ahí se quema. ¿Por qué creen que digan que se quema si lo ponen del lado izquierdo? Perdón, ¿dónde está? ¿Qué creen que me digan su argumento? Para decirme que si lo ponen en dónde, aquí, se quema. Porque está al lado de la fuente. Sí, por eso salen con ese. Y me dicen, es que ¿qué lo protege? Si está luego ahí pegado en la fuente, lo vas a quemar. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué le responderían? Porque luego hasta uno se queda sin palabras. ¿Cómo le explico? Entonces, ahorita dado lo que ya aprendimos, ¿qué le contestarían, compañeros? ¿Por qué no se quema el ampérmetro si está pegado en la fuente? O sea, está del lado de la fuente, perdón. ¿Qué le contestarían? Y créanme que son anécdotas reales. Siento bien feo platicar estas anécdotas. Bueno, les digo a todo mundo, ¿no? Entre alumnos, cuando son mis alumnos, se vale. Pero ya cuando están, por ejemplo, en octavo y noveno, me preocupo, ¿no? Digo, no inventes, no me amueles, ya vas a acabar la carrera.
¿Qué le contestarían para decirle, en buena onda, no se daña? No se daña ya que la corriente es la misma en toda la malla. Exacto. Y si se pusieran, te preguntara a él, oye, pero si es la misma, ya le entendí, y yo te preguntara, ¿qué es la que lo protege? ¿Por qué no se quema? ¿Qué es lo que protege al ampéretro? ¿Por qué no se quema? Pues a lo mejor te da por tu lado de que es lo mismo, ¿no? Pero entonces que te pregunte todavía, ¿qué es lo que lo protege al ampéretro? En este circuito, La resistencia. ¿verdad que sí? ¿Cuál resistencia? Bueno, que ni le he puesto nombre, ¿verdad? Pero ¿cuál es? La variable que ¿Es está. la variable? La variable que está ahí. Por lo tanto, le voy a poner su nombrecito. Le voy a llamar R, ¿qué? ¿RB? RV. RV, R variable, ¿no? Por ponerle un nombre. Ahí está ya. Esa es la que la... Pero entonces yo le diría, ¿sabes qué? ¿Quieres quemarlo? ¿Quieres quemar el ampéretro? ¿Y quemar otras cosas? Ahorita mismo quieres quemarlo. ¿Qué haríamos para quemarlo? Pero en un movimiento, no se valen dos. La resistencia variable, ponerla en su valor de 0. De 0. En ese momento, ¿qué es lo que se puede quemar? Todo. Se quema el SCR, se quema el ampéretro. Si es que no está bien en su escala, porque si está en la escala de 0 a 10 amperes, le hace los mandados, no le pasa nada. Pero si está en la escala de, por decir algo, de 10 miliamperes, adiós ampéretro. Pero claro, se quema entonces el SCR, se quema el ¿qué? El ampéretro, y después que podría dañarse también, después de haberse quemado las dos cosas. Ya no me falta algo de dañarse, compañeros. La fuente. La fuente. La fuente también. ¿Por qué? Porque se quedan en corto. El ampéretro se queda en corto. Que no, el ampéretro ¿qué hace típicamente? Porque tiene un fusible. Primero se quema el fusible para que se abra todo el circuito, ¿no? Y entonces, ¿quién se salva? De pura suerte, ¿quién se salva? El ampéretro. El ampéretro. Y si tiene suerte, hasta el SCR se llega a salvar. Depende de la velocidad de respuesta de qué? Del fusible, ¿no? Depende. Pero si no, también se quema el SCR. Pero aquí está con, ¿cómo se dice? Aquí está con trampa la pregunta, ¿eh? Fíjense bien, en este circuito como está, no le voy a agregar ni quitar nada. Únicamente voy a poner en 0 ohms el resistor variable. ¿Se quema? Esta es pregunta teórica, ¿eh? Ya les expliqué el SCR, ¿eh? Les estoy ayudando. No. ¿Por qué no? Porque todavía no ponemos lo de la fuente de corriente para que permita el paso de corriente. Así que ahorita no hay corriente. Bueno, eso de no hay corriente, sí hay corriente. Bueno, ¿qué corriente? sí hay corriente, pero no está dejando que fluya el SCR. Exacto, hay una cierta cantidad de corriente. ¿Se llama corriente de qué? ¿Te acuerdas que hasta le hemos puesto nombre? Sea corriente, repito. ¿Cómo se llama esa corriente? Pequeñita, muy, muy pequeñita. ¿Corriente de fuga? De fuga, existe. Oye, que no la podemos medir, esta es otra cosa. Luego ni la podemos ni medir, no tenemos aparatos para medirla, pero se los juro que existe. Profe. Sí. ¿Y esa corriente de fuga es la que nos cobran cuando dejamos los aparatos conectados en la noche sin usar? Los aparatos electrónicos, sí. Sobre todo los que están en stand-by. Ejemplo, ¿quién? En stand-by quiere decir en espera, perdón. Un aparato que esté en espera y que ahí lo dejamos. Televisor. El televisor, ahí lo dejamos. Está consumiendo corriente. Y fíjate que luego ni es la de fuga, es más corriente que la de fuga. No sé si los has visto en un televisor, luego tiene prendido un LED. Esa no es corriente de fuga, ¿eh? ¿Sí lo has visto o no? Sí. ¿De qué color es el LED? Si es que lo has visto, a ver, dime. Rojo.
rojo, ahí está en espera, dice, híjole, y ese no es corriente de fuga, es una corriente mayor porque está prendiendo un ¿qué? Un LED, esa te la están cobrando, claro que te la están cobrando, no las están cobrando en todos aquellos que tienen la costumbre de dejarlo prender. Yo ya, últimamente, como ya ni grabo nada, antes grababa cosas, ahora ya no, ya pago todo, ya, lo más posible, no puedo pagar todo, pero lo más posible lo pago. ¿Sale? Bueno, repaso rapidísimo de lo que van a hacer. Bueno, primero no me acuerdo, a ver, ustedes díganme, ya fijé fecha de entrega del primer parte del experimento sin instructivo. Fecha. No, No, profe, aún no. Que no me acuerdo, por eso les digo. No, sí, ya lo fijé, ¿cómo no? Ah, no es cierto, es el otro grupo. No es cierto. Ustedes creo que no. Ahí va. Entonces, para ustedes es de hoy en 8, ¿les parece? ¿Qué sería? Dígame. Aquí lo voy a anotar. Ahora sí. De diciembre ya es diciembre. Hoy estamos a martes, ¿no? ¿7? ¿Martes? Martes es Sí, martes 7 de diciembre, entrega del reporte. ¿Reporte de qué? De la práctica, le vamos a llamar práctica número ¿qué? 4, ¿no? Práctica 4. ¿Quedó claro? Repaso rápido, ¿qué van a hacer en la práctica 4? Punto número 1, ¿qué van a hacer? Con los dos circuitos, Con los dos circuitos, el SCR solito y el circuito equivalente a transistores con su resistor, acuérdense. ¿Qué van a probar primero? Aquí lo tengo anotado, lo bueno. ¿Con qué van a probar? Ajá. Primero es hacer el arreglo, ¿no, profe? ¿Al arreglo de qué, perdón? El arreglo de los transistores. Sí, los vas a hacer, pero también lo vas a hacer con el SCR, la primera prueba. ¿Cuál es? Es más, todas las pruebas las vas a hacer con los dos, con el SCR y con el circuito equivalente en transistores. ¿Qué pruebas son estas? Primero van a hacerlo con qué aparato, solito, el puro aparato. Y les pregunto si ya lo platiqué bien completo. No, falta hacer eso con el ómetro. Con el ómetro primero. Pregunto, ¿ya lo dije o no lo dije? ¿Cómo hacerlo? No. Ah, no me No, interesé. pero no. Qué gacho. ¿Cómo lo probarían con el ómetro? Los dos circuitos. Repito, el circuito equivalente y el SCR solito. ¿Qué harían? Primero ver si pasa corriente. ¿Entre qué y qué terminales probarías al SCR primero? Así decir, bueno, pues voy a hacer esta prueba. Porque el ómetro, recuerda que el ómetro, ¿qué tiene adentro? Una resistencia. No, pero algo más importante que eso. Una fuente. Tiene una fuente. Entonces, si tú tienes una fuente, ¿qué estoy haciendo al poner así al ómetro? El más para acá y el menos para acá. ¿Cómo lo estoy polarizando al SCR? Perdón. Directa. En directa. ¿Qué resistencia marca? Porque no tiene corriente en la compuerta. ¿Qué resistencia debe de marcar? La resistencia del SCR. baja, ¿Pero es alta o baja? baja. Alta Alta, ¿por qué es alta? porque no conduce corriente. Entonces, ¿qué vas a hacer para que cambie ese valor de resistencia? Y si sea baja, con el ómetro, nada más con el ómetro. ¿Podríamos utilizar la fuente de corriente en la compuerta? Sí, pero resulta que no la tienes, nada más te estoy pidiendo que lo hagas con el ómetro, que al fin y al cabo adentro el ómetro tiene una fuente de voltaje o una fuente de corriente, la tiene, pero nada más con el puro ómetro. ¿Sí me doy a entender?
Ahorita está marcando resistencia alta. Entonces, ¿qué harías? Invertir el ómetro. Si lo inviertes, que marca el ómetro, cómo está polarizando al SCR. De manera inversa. Entonces, ¿crees que va a marcar baja resistencia alguna vez? No, igual de las dos marca Peor, alta. a lo mejor hasta marca más alta, a lo mejor ni siquiera la puedes ver, ¿no? No, ya la molé peor. No. Entonces, lo polarizo, repito, ¿en qué? En directa. Y después, ¿cómo lo echo a andar al SCR? ¿Cómo lo echo a andar? Es decir, ¿cómo lo disparo para que se entienda? Ya está conectado así, ¿eh? Pues, ¿cómo lo disparo? Agarro un resistor y del positivo al Bien. resistor y del resistor a la compuerta. Y ya con eso lo disparas, ¿sí? Hazlo así. Pero resulta que luego ni eso necesito, nada más con que lo puentee y ya jala, ¿eh? Hazlo así como lo propones, ¿quedó claro? Tomas un resistorcito y ¿qué vas a conectar? De aquí a acá. El resistor, ¿hacia dónde? Hacia la compuerta. Y con eso, ¿qué debe de pasar en ese momento con el ómetro? Si es que está bien el circuito, bueno, si está bien el SCR, repito. ¿Qué va a marcar? Tiene que marcar su resistencia. ¿Baja o alta? Baja. 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 Y luego le quitas el resistor, ¿te parece? Lo desconectas. ¿Qué debe de pasar? Quitas el resistorcito, dices, lo abro. Debe quedarse baja. Debe de quedarse baja. Indicándonos que qué hicimos sin querer queriendo. ¿Qué hicimos con esta pruebita? Con el ómetro, ¿verdad? Que activamos el SCR. Lo activamos y ya. Y decimos, pues está en buen estado. Háganlo, por favor, háganlo. ¿Con qué lo van a hacer? Repito, con el SCR y también con qué más. Con el circuito equivalente. El circuito equivalente de transistores. Háganlo. Y a lo mejor llegan a una conclusión. Dicen, oiga, con el transistores nunca jaló, nunca funcionó. Bueno, pues ya me ponen como observación. No se pudo disparar con el ómetro el circuito equivalente a qué? A transistores, no pasa nada. No, que sí se pudo. Bueno, pues ya. Ya lo ponen ahí. ¿Quedó claro entonces la prueba con el ómetro o no? Sí, profe. Vamos a suponer que no jale. Entonces conéctenlo directamente, solamente que no jale. ¿Quedó claro? No le pongan resistor, pongan el puentecito rapidísimo. ¿En dónde? En la compuerta. ¿Quedó claro? Y se va a disparar y no le va a pasar nada. Solamente que encuentren un ómetro que tenga alto voltaje, entonces sí puede pasarle algo. Pero pues esos ya no hacen. Y quiero pensar que ya no los hacen. ¿Sale? Quiero pensar que ya no los hacen. Los hacen con fuente de qué? De corriente, no fuente de voltaje. ¿Está claro o no? Pero pues de todos modos, ¿cómo checarían si el voltaje de un ómetro es alto o es bajo? ¿Con un voltmetro? Con un voltmetro. Si tienen un voltmetro, es decir, 2 multímetros, háganlo. Dice, no inventen, mi ómetro apenas da 0.8 de volt, no, pues es una vacilada. Es fuente de corriente realmente. ¿Sale, vale? Oiga, profe, ahorita que recuerdo, si tomé un ómetro y uní sus puntas y el ómetro marcó resistencia. ¿De qué valor? Como pequeña. Entonces sí está mal ajustado. ¿Y ahora qué hago? No, pues tienes que localizar el manual, abrir el aparato y localizar con qué se ajusta. Comúnmente es un tornillito, es decir, es una resistencia variable comúnmente. Pero hay que saberlo hacer, no nada más ahí le moví, le atiné, ¿no? No se supone que se hace una medición adicional para ajustarlo bien, pero uno le puede atinar, ¿no? Le mueve uno, ya se puso en cero y ya acabé. Pero pues no es tan fácil, ¿no? No debe de ser así. Debe de ser conforme dice el manual.
se mide un voltaje y ese voltaje se ajusta y en ese momento la resistencia pasa a ser igual a ¿qué? 0 ohms. Pero si le haces como buen mexicano, lo haces sin eso. ¿Sale? Muy bien. ¿Quedó claro hasta ahí, compañeros, o no? Profe, una duda. Dime. El martes, bueno, el siguiente martes que ¿se va a entregar con formato de reporte? ¿Usted no lo va a enviar o solamente tomamos las mediciones y las enviamos? A ver, háganlo lo más formal ustedes posible. No les voy a entregar instructivo. Por eso estoy repasando lo que van a hacer. Probarlo con el ómetro. Armar el circuito y disparar los dos circuitos, el SR y ¿qué? Y el de transistores, dispararlo. Y punto número 3, ¿qué? Es medir la IH en los dos casos. ¿Y cuál sería el último? Hacerlo con simulador. Las dos cosas, hacerlo con simulador. Todas las cosas, hacerlo con simulador. Todas. A ver si un simulador puede hacer lo del ómetro, por ejemplo. No, que no se pudo. Bueno, pues me reportan que no se pudo. Pero había simuladores que sí lo hacían. Estaban padrísimos esos simuladores. Pero creo que ahora esos ya ni los hacen. ¿Sale? Entonces, repito, no hay instructivo. No hay instructivo, pero ustedes entréguenlo lo mejor posible, con imágenes, redactando, etcétera, etcétera. Lo mejor posible. ¿Quedó claro o no? Simulado, ¿verdad? No, es práctico y simulado, las dos cosas. Es más, tiene más peso lo práctico, ¿eh? Mucho más peso. Claro, si me entregan una simulación muy especial con un buen simulador, pues se los doy más puntos, ¿no? Pero si no, pues ni caso le hago. Le hago más caso a lo práctico. ¿Sale, vale? Sí, profe. Muy bien. Entonces nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? ¿Mañana? No, no es cierto. Sí, mañana. Mañana. Sí, mañana. Perfecto, entonces nos veríamos mañana. 5 cm 12, ¿verdad? Perfecto. Gracias. Oiga, profe, antes de que se vaya, creo que puedo hablar un momentito con usted. Sí, claro. Adelante, adelante. Nos Pero me quedamos gustaría que fuera en privado.